tardes. Hola, soy el profe Ginzo. La física es apasionante. Antes de empezar el desarrollo de esta clase, les quiero preguntar, chicos, ¿nos escuchan bien? ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Queremos algún retorno de parte de ustedes? Hola, profe. Sí, yo te escucho perfectamente. Genial. Buenas tardes, profe. Se escucha muy bien, excelente. Genial, genial. Cualquier pregunta, no duden en formularla y vamos a tratar de responderles. Muy bien, acá nuestro título en el pizarrón dice álgebra de vectores. Y como muy bien decía la profe Yamili, los vectores o las magnitudes vectoriales son magnitudes que constan de tres elementos. El primer elemento, la magnitud o el módulo que está delimitado por el segmento de recta, la dirección y el sentido. Ahora, ¿por qué tenemos un álgebra de vectores? ¿O qué podemos hacer con los vectores? ¿Qué operaciones podemos hacer con los vectores? En física, a lo largo del curso, van a apreciar que los vectores es el pan nuestro de cada día. Se usa muchísimo vectores en física. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué operaciones podemos hacer con vectores? Voy a escribir por acá. Podemos sumar, podemos restar y podemos multiplicar vectores. Ahora, por ejemplo, la suma de vectores. Si yo le digo en aritmética, ¿cuánto es 2 más 3? ¿Cuánto nos da eso, chicos? ¿3? ¿Cuánto nos da en aritmética? Hola, ¿me escuchan? 5. 5. Buenas tardes, profe. Acá viene una pregunta. Dice, ¿podrían explicar la diferencia del vector suma y vector diferencia? Es decir, el análisis que se debe llevar a cabo para determinar si el vector resultante se dará a través de la operación de un vector suma o un vector diferencia. Por favor, una persona anónima pregunta. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre el vector suma y el vector diferencia? Sí, dice si podrían explicar la diferencia del vector suma y el vector diferencia, por favor. Bueno, vamos a dejar eso para un poco más adelante, porque tenemos toda esta semana para trabajar con vectores y recién estamos empezando a gatear con los vectores. Entonces, responder eso sería adelantarnos al desarrollo de la clase, pero de todas maneras ya le voy a anticipar que la suma y la resta son operaciones similares donde en la resta uno de los vectores tiene signo negativo. Como primera aproximación les voy a decir eso. Y voy a poner algo acá en la pizarra. Por ejemplo, yo puedo decir que la resultante, voy a hablar de suma, va a ser igual al vector A más el vector B. Pero también puedo escribir que la resultante puede ser la suma del vector A más el vector negativo de B. Dicho de otra manera, esto que está acá en el pizarrón, el primero es una suma, el segundo también es una suma, pero del inverso del vector B. Fíjense que B y menos B tienen mismo módulo, misma dirección, pero sentido contrario. Vamos a ir desmenuzando las cosas de a poco. Entonces, yo le preguntaba 2 más 3, ¿cuánto es en aritmética?
y ustedes me dicen muy bien, es 5. Muchas veces en álgebra de vectores la suma de 2 más 3 no nos da 5, porque se rige por otros elementos. Entonces, lo primero que vamos a en el álgebra de vectores, lo primero que vamos a ver es la operación suma. ¿Cómo vamos a sumar vectores? Y acá tenemos dos grandes grupos. El primer grupo, voy a poner así, a dos vectores involucrados. Y la segunda situación, más de dos vectores involucrados. Entonces, para que nos entendamos, la primera operación de la que vamos a hablar es de la suma. Y en la suma vamos a poder otra vez hacer una subclasificación y en primer lugar vamos a decir qué tenemos que hacer cuando tenemos que sumar dos vectores. Y por otro lado, un poco más adelante, vamos a ver cómo vamos a proceder cuando tenemos más de dos vectores. En primer lugar, entonces, la operación suma, cuando tenemos dos vectores involucrados, vamos a proceder con lo que está en la pizarra. ¿Alcanzan a ver toda la pizarra, chicos? Te quiero interrumpir. Sí, adelante. Hay una pregunta de los chicos que dice, ¿cuál es la diferencia entre sentido y dirección? Muy bien, excelente pregunta. La dirección, La dirección siempre está marcada. Entra en cámara. La dirección siempre está marcada por la línea de acción del vector. Nosotros tenemos, como vemos acá en la pizarra, este vector R tiene una dirección que está marcado a través del ángulo con el que se está dirigiendo el vector. Y el sentido es muy simple. El sentido directamente me indica la flechita. Cuando yo dibujo un vector, sí o sí, ese vector tiene inicio y final. En la punta, en el final, hay una flecha que me indica hacia dónde se dirige el vector. Esa es la diferencia sustancial entre dirección y sentido. ¿Profesor? Muy bien. Entonces, para redondear lo que decía Yamili, un vector puede tener una misma dirección y puede tener sentidos contrarios. Por ejemplo, si yo trazo esta recta que está acá, esta es la dirección, y si le pongo una flecha hacia arriba, este es el sentido, pero en la misma dirección, si le cambio la flecha hacia abajo, entonces cambié el sentido manteniendo la misma dirección. ¿Quedó claro la explicación de la persona que hizo la pregunta? No sé si tenemos retorno. Sí, está claro. Gracias, profesor. Muy bien. ¿Alguna cuestión, chicos? ¿Algún comentario? Les quiero también hacer notar que hay un material de física que ya está en el link y básicamente todo lo que está en ese material es lo que el profe Gilso y yo estamos poniendo en la pizarra. No hay nada diferente, de repente alguna letra puede ser diferente, pero el contenido es el mismo. Muy bien, entonces, el primer método que tenemos para sumar vectores, dos vectores, va a ser el método del paralelogramo. Repito, el método del paralelogramo se aplica preferentemente cuando tenemos dos vectores involucrados. Dos vectores involucrados.
¿En qué consiste el método del paralelogramo? Se juntan los vectores, como está en este dibujo en el pizarrón. Acá tenemos el vector B, y una cosa muy importante, los vectores se simbolizan con una letra y una flechita encima de la letra. Al decir D y una flechita arriba, sabemos que estamos hablando del vector B. Entonces, hacemos coincidir el punto de aplicación de ambos vectores, el vector B y el vector A, que entre ellos forman un ángulo θ que está en rojo, y por otro lado, una vez que tenemos el punto de aplicación de ambos vectores común, vamos a llamarle O a este punto de aplicación, trazamos sendas paralelas a los dos vectores. Y ahí se forma un paralelogramo. Esta recta que está acá, este segmento de recta que está acá, es exactamente igual al vector A, y este segmento de recta que está acá arriba es exactamente igual al vector B. Una vez que el paralelogramo está así trazado, la forma de hallar la resultante por medio gráfico es unir el punto de aplicación con el otro extremo de la diagonal del paralelogramo obtenido. Entonces, acá nos aparece un nuevo vector R que, como acabo de decir, la suma del vector A más el vector B nos va a dar un nuevo vector que va a ser la resultante. Esta resultante va a tener, como todo vector, módulo, dirección y sentido. ¿Cómo hallamos el módulo? El módulo de un vector resultante en el teorema del paralelogramo, vamos a aplicar el teorema del coseno. ¿Qué dice el teorema del coseno? Fíjense cómo está acá. R está entre barras y no pongo R con flechita arriba. ¿Por qué? Al poner R entre barras, estoy significando que estoy hablando de una magnitud escalar. Estoy hablando del módulo. Estoy hablando de la longitud de este segmento de recta llamado resultante. Entonces, el teorema del coseno nos va a permitir obtener la magnitud del vector resultante. Y el teorema del coseno dice que el módulo de la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado más el doble producto del módulo de A por el módulo de B por el coseno de θ, que es, vuelvo a repetir, el ángulo comprendido entre los dos vectores. Una vez que aplicamos esta fórmula, nos va a dar la magnitud de R. Pero ustedes bien saben que el vector queda plenamente definido cuando tenemos magnitud, dirección y sentido. Entonces, el teorema del coseno nos va a dar magnitud. Y el teorema del seno, que está acá abajo, que dice R es a seno de θ como el vector A. Fíjense, el vector A es al seno de alfa 1 como B, el módulo de B es al seno de alfa 2. Entonces, aplicando el teorema del coseno, tenemos el módulo de la resultante. Y aplicando el teorema del seno, vamos a tener la dirección de la resultante, o dicho de otra manera, vamos a tener los ángulos
que la resultante forma con cada uno de los vectores. ¿Hay alguna pregunta, Yamil? Sí, hay un alumno que pregunta si en la calculadora, al meter los valores, se introducen exactamente así como aparecen. Tal cual. Así mismo yo puedo introducir y me va a dar un escalar, me va a dar un número. Y ese número, vuelvo a repetir, representa la longitud del segmento de recta que está representando a la resultante. Por otro lado, yo les quiero decir que la resultante significa que yo puedo eliminar, puedo anular el vector A y puedo anular el vector B y tomar solamente el vector R, que es resultante. ¿Cuál será el efecto que causará el vector R sobre el sistema? Atiendan bien, va a ser exactamente igual a que si aplico A y B. Entonces, ¿para qué me sirve la resultante? Yo puedo eliminar A, puedo eliminar B de mi sistema y le aplico una fuerza R en magnitud, dirección y sentido de acuerdo a estas fórmulas y tendré exactamente la equivalencia que si estuviese usando el vector A y el vector B. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Escuchan bien? No, no hay preguntas todavía. Ya. Seguimos. Antes de hacer un ejercicio, quiero ver 3 casos particulares de esta suma de vectores aplicando el método del paralelogramo. El primer caso particular, fíjense lo que ocurre, voy a poner acá, número 1, yo tengo el vector A y tengo el vector B. Mientras el profe dibuja, voy a responder la pregunta. Están preguntando en qué caso se utiliza el teorema del seno. En este momento, el profe Giso está trabajando con el teorema del coseno y posteriormente se va a ocupar de explicar el teorema del seno, pero les adelanto que el teorema del seno no sirve para calcular resultantes, solamente sirve para obtener valores de los ángulos, tanto de la resultante como de los vectores componentes. Tal cual. Muy bien, el primer caso particular que nos encontramos con la suma de vectores usando el método del paralelogramo es cuando el vector A y el vector B son paralelos. Fíjense qué interesante. A ver, ¿qué ocurre? Vamos a aplicar esta fórmula. Vamos a aplicar que la resultante va a ser igual a el módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado más 2 por el módulo de A por el módulo de B por el coseno. Y acá le tenemos un problemita. ¿Cuánto es el coseno de teta? ¿Alguien me puede decir, chicos, cuánto vale el coseno que forman o cuánto vale el ángulo entre estas dos rectas, entre estos dos vectores que son paralelos? ¿Alguien tiene la respuesta, por favor? Yo no sé si me están escuchando. Sí, te están escuchando, están preguntando por el teorema del coseno, que es justamente lo que está explicando. Ya. Bueno, muy bien. En este caso, cuando los vectores son paralelos entre sí, el ángulo θ es igual a 0 grados. No forman ángulo entre ellos. Es 0 grado el ángulo. Y por trigonometría sabemos
que coseno de 0 grados es igual a 1. Es igual a 1. Si reemplazamos acá, ¿qué tenemos? Que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo de a al cuadrado más el módulo de b al cuadrado más 2ab por 1. Y esto que quedó bajo el signo radical no es otra cosa que un trinomio cuadrado perfecto. Así tenemos que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y por álgebra sabemos que esto es un trinomio cuadrado, así que nos va a quedar a más b al cuadrado. También por álgebra sabemos que este 2 podemos eliminar con el signo radical y entonces tenemos que la resultante va a ser la suma de los módulos de a más b. Y a este valor se le llama resultante máxima. No existe un valor más grande que cuando el ángulo sea 0. Así tenemos que la resultante va a ser, en el único caso que vamos a sumar, que la resultante va a ser la suma de los módulos de los dos vectores involucrados. ¿Quedó claro esa explicación, chicos? Sí, No sé, yo no tengo retorno. Las No. respuestas llegan con un cierto retraso. Ahora te están respondiendo el valor del ángulo, que es 0. Ah, O sea ya. que vos seguís y yo te voy a ir contando Ya. cómo sigue la... Ya. Muy bien. El segundo caso que tenemos, vamos a borrar esto. El segundo caso también es interesante. Fíjense lo que ocurre en el segundo caso particular. Nuestro vector B es paralelo a A, pero tiene sentido contrario. Interesantísimo. ¿Cuánto vale el ángulo acá? Fíjense que el ángulo en este caso vale θ, vale 180 grados. Hizo un giro de 180 grados. El vector A está acá y para encontrar al vector B hace un giro de 180 grados y ahí se encuentra con el extremo de B. Entonces, θ vale 180 grados. ¿Cuánto vale coseno de 180 grados? Coseno de 180 grados vale menos 1. ¿Sí? Si aplicamos la misma fórmula de teorema del coseno, ¿qué vamos a tener? Que la resultante en módulo va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo de a al cuadrado más el módulo de b al cuadrado más 2ab por el coseno de 180, vamos a poner por menos 1. Así tenemos que el módulo de R va a ser igual a la raíz del módulo de a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Y esto de vuelta es un trinomio cuadrado perfecto y lo podemos escribir de esta manera. El módulo de la resultante va a ser igual a al cuadrado, a menos b todo eso al cuadrado. Recuerdan, a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado es el desarrollo de un trinomio cuadrado perfecto cuyo factoreo es a menos b al cuadrado. Y por álgebra podemos simplificar la potencia con la radicación
Y finalmente nos queda que el módulo del resultante va a ser igual al módulo de A menos el módulo de B cuando los vectores tienen igual dirección pero sentido contrario. Y acá, en este caso, hablamos de una resultante cuyo valor es mínimo. El menor valor que puede tomar la resultante es cuando están paralelos y de sentido contrario. Y el mayor valor era cuando son paralelos y igual sentido. ¿Sí, Yamil? Sí, hay un par de cuestiones que hace falta aclarar. El ángulo indistintamente se puede pronunciar teta o tita. Eso ya es indistinto. Hay gente que lo dice de la manera del profe, teta, otros lo dicen tita. Otra pregunta, ¿por qué R no tiene flechita? Si ustedes se fijan, R es la resultante y está entre dos barras que indican el valor absoluto. ¿Qué significa eso? Que ese resultado siempre va a ser positivo y que indica solamente el módulo de esa resultante. Si yo quiero saber la dirección y el sentido, tengo dos maneras de hacerlo. Por el método del paralelogramo, que gráficamente podemos sacar del gráfico, o analíticamente usando la ley del seno, que en contados minutos el profe va a explicar. Muy bien, muy bien. Bueno, y el tercer caso, esto me olvidé cambiar, esto es el segundo caso cuando los vectores son paralelos pero de sentido contrario. Repito, el primer caso particular en una suma de vectores es cuando los vectores son paralelos y tienen igual sentido. Tienen igual dirección, pero también tienen igual sentido. Entonces ahí hablamos de una resultante máxima. El segundo caso, cuando los vectores a sumar tienen igual dirección, pero sentido contrario. Uno va para la derecha, otro va para la izquierda, entonces hablamos de una resultante de valor mínimo. Y el tercer caso particular, lo vamos a poner el tercer caso va a ser una situación. Mientras el profe está dibujando, voy a responder a la pregunta de la gráfica de la resultante cuando los vectores son paralelos entre sí. Si son paralelos y tienen el mismo sentido, porque de hecho al ser paralelos ya tienen la misma dirección, si tienen el mismo sentido, gráficamente el valor de la resultante es igual a la suma aritmética de los módulos de ambos vectores. O sea que para obtener la resultante directamente, si un vector tiene un módulo 3 y otro vector tiene módulo 5, la resultante, el módulo es 8. Hablamos de vectores paralelos con el mismo sentido. Si los sentidos son contrarios, entonces simplemente es la diferencia de valores de ambos módulos. Y se grafica haciendo, superponiendo los vectores, uno en una dirección, uno en un sentido en el otro, y esa pequeña diferencia de segmento me da gráficamente el valor. Muy bien, el tercer caso particular es cuando estos dos vectores A y B se encuentran en ángulo recto. ¿Qué ocurre cuando se encuentran en ángulo recto? La diagonal siempre nos marca la resultante de la suma. Si nosotros aplicamos el teorema del coseno para hallar el módulo de la resultante, ¿qué nos quedará? Resultante en módulo es igual a la raíz cuadrada del cuadrado del primero, o el cuadrado del módulo de A, más el cuadrado de B, más
2 por A por B por coseno de el ángulo. Acá el ángulo dijimos que vale 90 grados y coseno de 90 grados es 0. Por lo tanto, toda esta expresión se anula. ¿Y qué nos queda? Nos queda que la resultante, el módulo, va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado, y este es nuestro conocidísimo amigo Pitágoras, ¿sí? Cuando los vectores son perpendiculares, lo único que tenemos que hacer para hallar la resultante es hallar Pitágoras y elevar al cuadrado el módulo de A, elevar al cuadrado el módulo de B, sumar y obtener la raíz cuadrada. Con eso estaremos obteniendo el módulo de la resultante. ¿Cómo estamos de tiempo? Yo creo que estamos llegando casi a la hora, ¿eh? Tenemos 3 minutos. ¿Cómo? Para el teorema del seno. Teorema del seno. Voy a dejar planteado el ejercicio, y si no tenemos tiempo, casi seguro que no vamos a tener tiempo de terminarlo. El miércoles arrancamos con la consecución de este ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? Hay un ejercicio que dice: dados dos vectores V1 y V2, voy a plantear por lo menos el ejercicio, chicos, y vamos a dejar planteado. Voy a escribir por acá. Tenemos dos vectores. V1 que vale 15 unidades. V2 vale 20 unidades. Y tienen un ángulo entre ellos de 36,9. Muy bien. Entonces, a este señor le vamos a llamar V1, a este señor le vamos a llamar V2, y a este ángulo le vamos a poner el valor de 36,9 grados. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor del módulo de la resultante. Así tenemos que la resultante entre barras va a ser igual al módulo al cuadrado del primer vector, que va a ser 15 elevado al cuadrado más 20 elevado al cuadrado más 2 por 15 por 20 por el coseno de 36,9. Si alguien quiere calcular, con mucho gusto. Yo calculé y a mí me da 33,24 unidades. Con eso tenemos resuelto el módulo. Nos falta la dirección y el sentido. Para la dirección y el sentido, ahí tenemos que usar el teorema del seno. No se preocupen, chicos, si voy rápido. El miércoles arrancamos desde acá. ¿Cómo aplicamos el teorema del seno? De la siguiente manera. R, que es el módulo de la resultante que ya tenemos, va a ser 33,24 es al seno del ángulo comprendido entre ellos, 36,9, como A, en este caso, va a ser, esto es V1, y esto es V2, como V1 es
al seno de alfa 1. Esto es alfa 1 y esto es alfa 2. Si yo despejo de acá seno de alfa 1, ya puedo tener la dirección de la resultante con respecto a B2. Así tenemos seno de alfa 1 será igual a B1 por el seno de 36,9 dividido 33,24. Ya